Esta semana, la historia de 6 saboteadores nazis que cruzaron el Atlántico en una misión de caos. Los orígenes de un perro guía. Estuvo preso en Beirut por 6 años y ahora ayuda a otras víctimas del abuso. Estas son anécdotas de algunos eventos históricos, eventos que cambiaron nuestro mundo. Esta semana en la historia. Tras el 11 de septiembre, el gobierno de Bush está creando los medios para juzgar y castigar a los terroristas. El hombre de la pared se puso a sí mismo en la lista porque son actos del demonio. Para ayudar, el gobierno de Bush está recurriendo a un caso olvidado de la Segunda Guerra Mundial. El caso de 8 saboteadores nazis que se infiltraron en los Estados Unidos para colocar bombas, detener la producción en tiempos de guerra y aterrorizar a la población. Esta es la historia de los saboteadores nazis y la manera como el caso fue manejado sin clemencia por Franklin Roosevelt. Es ahora la guía de cómo Estados Unidos negocia con su más reciente enemigo. Quería enviar un mensaje rápido, claro y conciso. Si los atrapamos, están muertos. La historia comienza en Alemania, en otoño de 1941, cuando el escalón más alto logra del plan del Tercer Reich una misión de sabotaje en suelo estadounidense. Reclutaron a alemanes que hablaban inglés y conocían su posición por todos los Estados Unidos, y para llevarlos eligieron a un antiguo mesero de la ciudad de Nueva York llamado George Dash. Llamaron a la misión Operación Pastoral. El 13 de junio de 1942, el submarino alemán U-202 salió a la superficie 45 metros fuera de la costa de la isla de Amagansett. George Dash, junto a 3 miembros del grupo pastoril, remaron hasta desembarcar en una balsa de goma cargado de explosivos. El guardacostas de 21 años, John Cullen, estaba en su ronda nocturna por la playa de 4 kilómetros. Cullen los miró y preguntó, ¿quién va a ir? Un procedimiento normal en ese momento eliminaría a John Cullen y enterraría su cuerpo. Pero George Dash, un fanfarrón y escandaloso, no era violento. Solo colocó $260 en la mano de Cullen y le dijo que olvidara lo que había visto. Cullen alertó a sus superiores y en pocas horas el guardacostas buscó en la playa y encontró un tenebroso escondite secreto. Revisando el lugar, encontraron algunos objetos interesantes en la arena. Encontraron algunos explosivos disfrazados como trozos de carbón, bombas incendiarias del tamaño de un lápiz y equipos de comunicación. Cullen dio una descripción de Dash, alto y delgado con una franja blanca en su cabello. El FBI envió un cazador. Guardó el secreto para evitar un pánico público y dieron otra información a los invasores. Pero ahora los saboteadores lo hicieron en Manhattan. Se dispersaron por el país y se registraron en hoteles separados. Hablando inglés y vistiendo ropa americana, se mezclaron fácilmente y decidieron cumplir con el objetivo. Se guiaban por los estándares de 1942, una enorme cantidad de dinero, les habían dado $175,000. Salían por el pueblo, se divertían, bebían, cazaban mujeres. Pero el jefe de los saboteadores, George Dash, comenzó a pensar de otra manera. Preocupado de que el descubrimiento en la playa frustraría la operación, decidió entregarse. El 9 de junio, 6 días después de haber atracado, llamó al FBI y acusó a Dwayne Traynor, jefe de la unidad de sabotaje. Contesté el teléfono y dijo que su nombre era George Dash y que recién había regresado de Alemania y que tenía muchas cosas que hablar sobre el sabotaje. Y le dije, me encantaría hablar de ello, ven y hablamos. En el momento que entraba a mi oficina, noté el cabello blanco y pensé, Dios mío, tenemos algo aquí. Cerca de 2 días de interrogación, Dash reveló el escondite de los saboteadores. Utilizar explosivos del tamaño de un lápiz y las bombas disfrazadas de carbón para volar las plantas hidroeléctricas, crear obstáculos en las vías de los ferrocarriles y paralizar las industrias en la época de guerra.
Pero quizás la sorpresa más grande que Dash dio fue este pañuelo con información escrita con tinta invisible. Dijo, bueno, podría producir un material oloroso. Lo envié al laboratorio y a la mañana siguiente ya se había descompuesto. Un vapor amoníaco era el material oloroso que descubrió los nombres en el pañuelo. El pañuelo reveló los nombres y el paradero de otros 4 hombres del grupo de saboteadores que habían atracado en un bote U cerca de Jacksonville, Florida. No conocimos al grupo que desembarcó. Nadie los vio y yo fui la primera persona que supo que ellos estaban desembarcando allí. A pocas horas del interrogatorio, los agentes arrestaron a los cómplices de Dash. Fueron capturados en sus hoteles de la ciudad de Nueva York sin resistencia. Poco tiempo después, utilizando las direcciones del pañuelo, los agentes capturaron a 2 del grupo de Florida en la casa de un amigo en la ciudad de Nueva York. Los últimos 2 fueron arrestados en el medio oeste estadounidense en la casa de sus parientes. Un acto terrorista de mayor magnitud había sido evitado y aunque ha tenido suerte, J. Edgar Hoover anunció a los 4 vientos el trabajo de los detectives del FBI. Es un problema contra los enemigos que fueron enviados a este país a destruir las industrias y todo a su alrededor y dañar el impacto de las peleas de los ejércitos. Para ese momento, el presidente Franklin Roosevelt se ocupó del caso. Le envió un mensaje a Hitler. Quería que los saboteadores fueran ejecutados, pero tenía un problema. Un juicio civil podía dictar una sentencia de solo 3 años. Lo que Roosevelt temía era que el sistema judicial estadounidense, con sus innumerables apelaciones y estrictas normas de evidencia, no traería lo que Roosevelt trajo: justicia. Roosevelt le dijo al ministro de Justicia: me rehúso a entregar a estos prisioneros a una corte civil estadounidense. Buscando el precedente de un caso oscuro de la guerra civil, el gobierno de Roosevelt proclamó a los saboteadores combatientes ilegales y decidió enviarlos a un tribunal militar secreto. Roosevelt escogió a 7 generales que sirvieron como jueces. Estando en desacuerdo con un juicio civil, permitieron el testimonio de referencia y flexibilizaron las reglas de la duda razonable. La conclusión a la que finalmente llegó Roosevelt fue que los 8 hombres fueron acusados de espionaje. El 8 de agosto de 1942, menos de 2 meses después de que desembarcaran, 6 saboteadores fueron llevados a la silla eléctrica. El cabecilla Dash, quien pensó que había ganado la indulgencia por su colaboración, fue sentenciado a 30 años de prisión. Estoy seguro de que él estaba decepcionado. No esperaba que lo pusieran preso. El riguroso plan de Roosevelt funcionó. Ningún saboteador nazi volvió a aparecer en tierra estadounidense. Pero el erudito jurídico Alan Dershowitz piensa que el abandono del sistema judicial tradicional de Roosevelt empujó a la ley muy lejos. Solo puedo imaginar el miedo que corría por el corazón de cada estadounidense cuando los soldados nazis sin uniforme fueron encontrados en nuestras tierras con suficiente material para crear confusión. Puedo entender lo que pasaba por sus mentes, puedo entender lo que motivó a los tribunales militares. Lo que podía salvar a Roosevelt a posteriori era lo incorrecto. Él pensó en la eficiencia más que la justicia, y ese no era el estilo estadounidense. Hoy día, casi 66 años después y tras el 11 de septiembre, la Casa Blanca está invocando el caso de los sabotajes nazis. Ellos operan en las sombras. Intentan esconderse, pero la luz de la justicia los encontrará. Guiado por el ejemplo de Roosevelt, el gobierno de Bush planificó marcar a terroristas como Osama Bin Laden de combatientes ilícitos y enviarlos a tribunales militares. El gobierno de Bush encontró atractivo de parte de los tribunales precisamente lo que Roosevelt encontró como atractivo: la seguridad absoluta, la habilidad del presidente de establecer el resultado del caso. Los terroristas de hoy día, que sin duda merecen ser castigados, enfrentan la justicia precaria del pasado. A continuación, la historia de los primeros perros guías. Las calles de Nueva York.
Una mezcla de autos de velocidad, sonidos atronadores y una multitud que camina rápido. A veces, incluso los más veteranos neoyorquinos pueden encontrarlas intimidantes para transitar, pero imagínese hacerlo estando ciego. La gente lo hace todos los días ayudados solo por un animal en el que confían para mantenerse fuera de peligro. Un perro guía. Mike Moran ha estado caminando con un perro guía por más de 30 años. Tú sabes, yo podría descender en helicóptero a cualquier ciudad en el mundo y si uso mi perro correctamente estaré a salvo. Eso es algo muy importante para mí. La historia de los perros guías es una historia de cómo un apasionado criador canino, un ciego excesivamente desenvuelto y un talentoso pastor alemán cambiaron el rumbo hacia los Estados Unidos y enfrentaron la discapacidad. La historia comenzó casi 70 años atrás con una joven saludable de Filadelfia. Dorothy Eustace era una mujer que nació con privilegios. Su padre era un saludable hombre de negocios que hizo su fortuna en el negocio de las refinerías de azúcar. Ella estaba muy bien situada y era una mujer muy inteligente. Dorothy desarrolló un intercambio interesante con muchos de su clase: la reproducción de perros. Pero mientras sus contemporáneos criaban perros para espectáculos, ella amaba sus cualidades de trabajo, la manera en que ellos llevaron a cabo las tareas que unieron a los perros y humanos por miles de años. En un estado en Vevey, Suiza, ella criaba y entrenaba pastores alemanes para el gobierno suizo, para trabajar como guardia y patrullero, y también para hacer rescates. Algunos de sus perros obtuvieron grandes elogios y le pidieron que escribiera un artículo sobre su trabajo en el Saturday Evening Post. En vez de escribir acerca de su trabajo, Dorothy decidió escribir acerca de un programa que observó en Alemania, Potsdam. Justo en ese momento, los alemanes entrenaban a perros pastor alemán para ayudar a los veteranos ciegos de la Primera Guerra Mundial. Dorothy escribió un apasionado informe motivado por su experiencia trabajando con pastores alemanes e inspirado por una visión de integración del ciego al medio social. Una visión que contradijo la imperante del ciego en los Estados Unidos. Desde antes de 1920, los ciegos eran considerados mendigos. Eso era lo único que podían hacer, estar parados en una esquina y pedir limosna en una taza. Morris Frank, proveniente de Nashville, Tennessee, tenía 19 años cuando se sentía frustrado por el prejuicio social. Quedó ciego por un accidente de boxeo. Morris era un hombre testarudo, resignado a continuar adelante a pesar de su discapacidad. A un vendedor de la calle se le ocurrió mencionarle el artículo de Dorothy. Compró la revista para saber más del asunto. Cuando Morris compró la revista Saturday Evening Post y la llevó a casa, su padre se la leyó. Fue como si sonara una campana en su cabeza. Pensó, puedo hacer eso. Inmediatamente Morris le escribió a Dorothy implorándole que le entrenara a un perro. A cambio, él le mostraría al público cómo un perro puede ayudar a una persona ciega. Dorothy aceptó. Morris viajó a Suiza y el 26 de abril de 1928, Dorothy le presentó a Buddy, el perro que había sido entrenado para hacer sus ojos. Buddy sabía 4 órdenes direccionales: adelante, izquierda, derecha y descansa, las cuales Morris utilizó para ir a cualquier lugar. Pero a diferencia del tradicional entrenamiento para obedecer, Buddy había sido entrenado para evaluar las órdenes. Si le daban la orden en el tráfico y Buddy detectaba peligro, no se movía hasta que la vía estuviera despejada. Si encontraba obstáculos, se detenía o los rodeaba. Después de semanas de rigurosas prácticas en las calles de Vevey, Morris comenzó a confiarle su vida a Buddy. Era el momento de regresar a los Estados Unidos y enfrentar una sociedad poco preparada para personas ciegas y su perro guía.
Ella le dijo a Morris, Morris, ahora que regresas a los Estados Unidos con el perro, enfrentarás dos grandes problemas. El primero, la sociedad que piensa que no eres capaz de hacer nada por ser ciego. Y el segundo es que hay muchos lugares en los que no se permite la entrada de animales. Buddy no será muy útil para ir a cualquier lugar. Cuando Morris y Buddy regresaron a Nueva York el 11 de junio de 1928, se encontraron con su primer reto. Cuando Morris Frank llegó de Suiza en un barco en 1928, llegó únicamente acompañado de Buddy. Y había reporteros haciéndole preguntas, tomándole fotografías y queriendo ponerlo a prueba. Se detuvieron en West Street, conocida en Nueva York para aquel entonces como la calle mortal por la caótica mezcla de autos, camiones, carruajes y carretas. Un reportero retó a Morris y a Buddy a cruzar y aceptaron. Unos minutos después, llegaron a salvo al otro lado de la calle. Dos reporteros se acercaron a él y le dijeron, estamos muy asombrados por lo que acabamos de ver. El perro es capaz de cruzarte de manera segura y la única razón por la que estamos aquí es porque tomamos un taxi. El resto de los reporteros aún estaba al otro lado de la calle. Durante los próximos 10 años, Morris y Buddy atravesaron Estados Unidos haciendo propaganda de los perros guías y ganando la aceptación de su uso en todo el país. Morris y Dorothy abrieron una escuela de perros guías y su nombre fue tomado de un artículo de la revista Saturday Evening Post llamado El Ojo Postizo. Me gustaría decir que gracias a los tres, eso se hizo realidad. Dorothy tenía los recursos, la perspectiva y la visión para los negocios. Morris tenía lo que yo llamo el último chutzpah. Él quería retar a la sociedad, demostrarles que la gente ciega era capaz y que teniendo un perro guía podía ir a cualquier lugar como todo el mundo. Pero Buddy tenía que ser perfecto también. Fue el primer perro. Si hubiese guiado a Morris hasta el frente de un camión, quizás este noble experimento hubiese fallado. El Ojo Postizo aún recorre el pueblo de Morris en Nueva Jersey, habiendo provisto miles de perros para los problemas de vista, dándoles una vida independiente, la cual Morris encontró en Buddy casi 70 años atrás. Después de 30 años de estar usando un perro, aún voy a la calle y tengo ese increíble sentimiento de su magia. Todo lo que puedo decirte es que es mágico. En 1967, el general israelita Yitzhak Rabin planificó una estrategia para una rápida victoria sobre sus vecinos árabes en la Guerra de 6 días. Años después, Rabin se convirtió en el primer ministro y ganó el Premio Nobel de la Paz por haber sido agente pacificador entre los palestinos. A continuación, un antiguo rehén habla sobre sus 6 años en cautiverio en las manos de los militantes islámicos. 16 de noviembre de 1991. En una celda oscura infestada de cucarachas, en el Líbano, el profesor Thomas Sutherland cumplía su día número 353 en las manos de una organización fundamentalista chiita de la Guerra Santa Islámica, mejor conocida como el Yihad Islámico. La mayoría del tiempo nos tenían encadenados a la pared. Teníamos que usar una venda todo el tiempo porque no querían que los viéramos. Cuando salían de la habitación, podíamos colocar la venda en nuestras frentes, pero cuando regresaban teníamos que ponerla sobre los ojos. El 9 de junio de 1985, Sutherland fue secuestrado en Beirut cuando regresaba de la graduación de su hija en los Estados Unidos.
Los captores estaban protestando por la intervención de los Estados Unidos en el Medio Oriente y demandaban la liberación de los extremistas chiitas arrestados por actos terroristas en el exterior. Como decano de Agricultura en la Universidad Estadounidense de Beirut, Sutherland fue advertido del peligro que enfrentaba e incluso le asignaron guardaespaldas, pero nunca se imaginó el destino que le esperaba. Cerca de año y medio fui a hacer nada a Nadir. Me senté como un idiota y era insultante. 6 años y medio después de su captura, Sutherland recibió noticias que nunca pensó que recibiría. ¿Y quién lo iba a decir? Se acercaron a la puerta esa tarde y dijeron, le tenemos buenas noticias. Y Terry Anderson dijo, ¿cuáles? Y le respondieron, hoy el señor Wade y el señor Sutherland regresan a casa. 3 días después, finalmente estaba reunido con su familia. ¿Puede decirnos qué se siente ver y tocar a su esposo nuevamente? No hay palabras. Tom Sutherland recibió una bienvenida de héroe. Una década después, su vida sigue estando profundamente afectada por su antigua experiencia, pero lo que fue una pesadilla ahora es una misión. ¡Bienvenido! Gracias. En 1997, Sutherland se unió al grupo del Rancho Colorado Boy en la Junta Colorado. El rancho de 128 hectáreas ayudó a la rehabilitación de miles de jóvenes de edades comprendidas entre los 12 y 18 años, quienes fueron víctimas de abuso y negligencia. El rancho tenía un 85% de éxito con los jóvenes de todo el país. Para Sutherland, fue un llamado que poco a poco completó su vida luego del cautiverio. ¿Es cierto que los amordazaron y los colocaron debajo del auto? Sí, así es. Llegaron en medio de la noche, nos levantaron y nos envolvieron con la cinta desde la cabeza hasta los pies. ¿A quiénes? Cualquiera que se estuviera moviendo. Involucrarme con ese rancho me hizo comprender la cantidad de jóvenes maltratados, brutalmente maltratados. Y cuando lo comparo con mi experiencia, pienso, bueno, tal vez pueda ayudar aquí, porque entiendo por lo que están pasando. Y creo que en verdad se dan cuenta de ello. Sienten que soy su alma gemela con la que pueden conversar. No se siente a gusto, ¿no es cierto? Excepto que no estuve en prisión. ¿No estuviste preso? ¿Quién te hizo eso? ¿Tu padre o tu tío? Mi padre. Pienso que él debería ser un mentor para todos en el rancho porque la mayoría tenía problemas con los que luchaban mentalmente como agresión, abuso y cosas por el estilo. Pienso que fue muy bueno que regresara de esa forma. Nunca miró hacia atrás, nunca tuvo recuerdos ni pesadillas. Podía hablar de su experiencia y creo que usar esa experiencia para beneficiar a otros que sufrieron lo mismo que él le ha servido para curarse a sí mismo. Tom Sutherland fue enviado a cautiverio en la antigua crisis del Medio Oriente por 6 años y medio. Pero hoy día se enfoca en su futuro y no en su pasado. Ahora me divierto haciendo de todo y no me preocupo por aquellos 6 años y medio. Ya pasaron. No puedo hacer nada por ello el resto de mi vida. El senador Thomas Benton murió en 1858. Es muy recordado como el aliado político más cercano al presidente Andrew Jackson. Pero ¿creería usted que 45 años antes a Andrew Jackson le habían disparado 2 veces en un duelo contra Benton? Durante la guerra de 1812, Benton prestaba servicio para Jackson y los dos se llevaban muy bien. Eso fue hasta que Benton escuchó que Jackson había participado en un duelo contra su hermano menor Jesse. Enfurecido, el hermano mayor se enfrentó a Jackson, quien a cambio lo lanzó del caballo. La pelea terminó en una violenta confrontación entre los hermanos Benton y Jackson afuera de un hotel en Nashville.
Palabras de ira eran intercambiadas y volaban las balas, 2 de las cuales fueron disparadas por Jesse Benton e hirieron a Jackson en el brazo y el hombro. Jackson fue enviado al doctor y los hermanos Benton expulsados del pueblo. Afortunadamente, Jackson no fue herido de gravedad. Thomas Benton luego se estableció en Missouri y se convirtió en el primer senador estadounidense de ese estado. El destino unió nuevamente a Jackson y Benton en 1823 cuando ambos trabajaban para el Senado y fueron ubicados uno al lado del otro. El tiempo había curado todas las heridas y rápidamente se convirtieron en amigos y en los aliados más cercanos. La bala en el brazo de Jackson no fue extraída sino hasta 1832. En ese momento Jackson le ofreció la bala a Benton como un recuerdo del incidente. Benton la rechazó diciendo que por derecho le pertenecía a Jackson según las reglas de la ley común, habiendo estado con él por casi 20 años.